Habíamos dicho entonces la primera derivada. Si la igualo a 0, tengo una pendiente 0, es decir, es un punto máximo o un punto mínimo en las gráficas. ¿Listo? Cuando la primera derivada la igualo a 0, puedo encontrar todos los x1, x2, x3, donde va a tener máximos o mínimos. ¿Listo? Cuando evalúo la segunda derivada, en esos puntos, puedo saber si me da positiva o negativa esa segunda derivada, y lo que me estaría indicando la segunda derivada es la tasa con la que está cambiando la pendiente. Entonces lo que había dicho es que si la pendiente, sea positiva o negativa, cada vez es menor, es decir, si la segunda derivada me da negativo, que su tasa de cambio es negativa, como en este caso, quiere decir que la gráfica está yendo cóncava hacia abajo. Lo que estaba diciendo es que no importa si la pendiente es negativa o positiva, en todos estos casos es positiva. Yo puedo decir que era negativa y que cada vez sigue siendo menor, cada vez más negativa. Es decir, la segunda derivada me daría negativa, que es una tasa de cambio negativa, y lo que digo es que en cualquiera de los dos casos, vaya para arriba o para abajo la gráfica, sigue siendo cóncava hacia abajo, ¿vale? Entonces me da la concavidad. Si es cóncava hacia abajo, es decir, si la segunda derivada me da negativa, quiere decir que es un máximo en la función. ¿Listo? Aquí hay un punto máximo. En cambio, si es cóncava hacia arriba, si la segunda derivada me da positiva, cóncava hacia arriba, es un mínimo. Ese punto en donde la pendiente es 0 sería un mínimo. Es lo que quiero que les quede por ahora, después vamos a volver a eso para la optimización. Hoy vamos a salir un poquito de eso y vamos a hablar de la derivación implícita. Cuando yo tengo un f de x definido por alguna función, no importa lo que sea, estoy explícitamente, no implícitamente, diciendo cómo depende esa función de x. ¿Listo? Entonces, a este tipo de función llamaría explícita. Y eso ya lo sabemos cómo derivar. ¿Listo? Simplemente saco el de f de x, o el f' o el f' de x, cualquiera de las tres notaciones, y eso me indica cuál es la pendiente de la gráfica en el punto x donde la esté evaluando. O, si la quiero como función, pues la derivada me dice la pendiente en función de x. ¿Vale? Implícitamente, me funciona, digamos, para todos los demás casos donde yo no puedo definir una relación de variables como una función. Un ejemplo bien sencillo y súper común, el círculo. Lo que hemos dicho es que si yo tengo un círculo, ya lo resuelvo ahorita, si tengo un círculo de radio 5, ¿cómo sería la ecuación? Más y cuadrado igual a 25 al r cuadrado, ¿cierto? Entonces eso sería un círculo de radio 5. Yo no puedo escribir esto como una función, ¿por qué? Que todavía 2 puntos con eso del teorema de la línea vertical, ¿listo? Si despejo el y, en realidad lo único que me quedo es con la parte positiva, porque siempre que estoy definiendo una función y tengo una raíz, tomo la parte positiva de esa raíz, ¿listo? Tendría que ponerle un signo negativo y dividir esto en dos funciones, que unidas forman el círculo, ¿bien? Entonces la derivación implícita me va a servir para todos los casos donde no pueda encontrar una expresión explícita de las variables, ¿listo? Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo para explicar qué es derivación implícita y ya volvemos a este caso del círculo y pongo otros más complejos. Si yo tengo que y cuadrado es igual a x, yo puedo derivar esto con respecto a x, tanto el y como el x, así tal como está, sin tener que despejar una función de x. Pero hagámoslo por donde ya sabemos cómo es. ¿Cuál sería la pendiente en cualquier punto de x? La pendiente de esa gráfica para cualquier punto de x. Despejo el y, queda raíz de x, ¿cierto? Ahí ya tengo un f de x que es igual al y. Y su derivada, y' o y' de x, como quieran verlo, sería 1 medio de x a la menos 1 medio. Eso ya lo hemos hecho 1000 veces, ¿no? Esto simplemente lo asumo como un x a la 1 medio, bajo el exponente, le quito 1 al exponente original, me queda menos 1, menos 1 medio, perdón. Y esto organizado me quedaría 1 sobre 2 por x a la 1 medio, que es raíz de x. ¿Todos se acuerdan de eso? Voy a poner el paso aquí intermedio, 1 medio, y esto es 1 sobre 2 raíz de x. Esa sería la derivada, o la pendiente, en términos de x. ¿Bien? Y esto es muy sencillo. ¿Qué pasa? Y eso es en términos de x, ya explico otro beneficio de la derivación implícita. ¿Qué pasa si yo lo derivo tal cual como está? Entonces, la derivada de y cuadrado, ¿qué sería? 2y. Por la derivada interna. ¿Qué es la función interna que estaba elevada al cuadrado?
¿Cuál es la función que estaba elevada al cuadrado? Solo y, no era una función, era simplemente una variable. Entonces, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? De y de x. Ni idea cuál es, pero esa es la derivada, ¿sí o no? Casi que por definición. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? De y de x, o y' de x, como quieran utilizar la notación. Y a la derecha, la derivada de x, 1. Entonces, si despejo el de y de x, que es lo que me va a dar la pendiente, ¿qué me queda? 1 sobre 2y. ¿Y qué era y? Raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, estas dos cosas me dan lo mismo. ¿Listo? Otra vez, en este problema no me estoy ahorrando mucho tiempo. Pero igual no, me quito el problema de tener que despejar y, que en algunos simplemente no lo puedo hacer. Incluso en este no lo podría hacer porque esta gráfica sería una cosa así. Esto no es una función. ¿Sí? Raíz de x por arriba y raíz de x por abajo. Eso es el y cuadrado igual a x. Y adicionalmente, puedo escribir incluso hasta acá la función. Y decir que la derivada depende del punto y donde esté. Si a mí igual me piden cuál es la pendiente en el punto 2,5, por decir algo, si ese pasara por el 2,5, pues yo ni siquiera necesito escribirlo en términos de x. Si ya tengo el 0,5 que me dice el y, pues paro aquí en 2 pasos, derivé y en un paso ya reemplazo. ¿Listo? Entonces ahora sí con algo un poquito más útil. Si yo tengo el círculo de radio 5, vamos a hacerlo tal cual. Quiero saber cuál es la pendiente en el punto 3,4, digamos. Entonces voy a hacer el dibujo bien hecho para que se vea. Voy a coger solamente el pedacito del círculo acá. Bueno, voy a pintarlo todo completo, no importa. Tiene radio 5, entonces voy a poner el punto, sí, 3,5, 3,4, perdón. Y quiero sacar su pendiente en ese punto, pendiente de la línea tangente en ese punto, que ya hemos hecho 20 veces. ¿Bien? ¿Ese punto pasa por el círculo de radio 5? Sí, porque es el triángulo especial 3, 4, 5. ¿Sí lo ven? Entonces yo ya sé que en 3,4, en el punto 3,4, está sobre la circunferencia del círculo de radio 5, que tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces hagámoslo por donde ustedes ya lo sabían hacer. ¿Qué harían? Sin la derivación implícita. Despejo y como función de x, ¿sí o no? Me queda y cuadrado igual a 25 menos x cuadrado. Saco raíz a ambos lados, queda raíz de 25 menos x cuadrado. Ya esto es un f de x, simplemente lo derivo con respecto a x. Entonces el de y de x, o lo que es la pendiente, me quedaría ¿qué? Esto es largo, ¿sí o no? Que tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces raíz de lo que sea, ya vimos que era 1/2 de lo que sea a la menos 1/2, ¿sí o no? Porque esto es 25 menos x cuadrado, perdón, a la 1/2. De aquí a acá solamente estoy cambiando la raíz por el exponente a la 1/2. Y la derivada de esto es bajar el 1/2 y quitarle 1 a esto. Entonces me queda menos 1/2, ¿cierto? Ese es el primer paso. Por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es la derivada de esto? Menos 2x. Derivada de 25, 0. Derivada de menos x cuadrado, menos 2x. Entonces la derivada interna me da todo esto. De y de x lo simplifico un poco. Me daría esto en el numerador, menos 2x, sobre 2 por esto en el denominador a la 1/2, es decir, raíz de 25 menos x cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Quién dice no? Bien, ¿qué parte? ¿De aquí a acá? De aquí a acá es simplemente escribirlo como exponente. Y de aquí a acá hago la derivada. Entonces bajo esto y en el exponente ya no me queda 1/2, sino que le quito 1, entonces me queda menos 1/2. Y la derivada interna, que era lo que tenía dentro. 1 no. La derivada de esto es menos 2x. La derivada de 25 es 0. Entonces puedo poner un 0 menos 2x. ¿Listo? Y ya, y esto lo organizo. Entonces a la menos 1/2 es tenerlo a la 1/2 en el denominador, que es esto. 1/2 es raíz. El menos 2x me queda en el numerador y el 2 otro del 1/2 queda en el denominador. Voy aquí en que la pendiente depende de x de esta forma. Si ya quiero evaluar el de y de x en x igual a 3, ¿cierto? Para saber cuál es la pendiente en ese punto. O de otra notación, el y' de 3, ¿sí? Que es lo mismo. Sería menos 2,
por 3 sobre 2 raíz de 25 menos 3 al cuadrado. Solamente estoy reemplazando el x por 3. Entonces me da menos 6 sobre 25 menos 9, 16. Raíz de 16, 4 por 2, 8. Y me da que la pendiente es menos 3 cuartos. ¿Tiene sentido que sea menos 3 cuartos? Sí, tiene que ser negativa y pues bueno, más o menos, si estuvieran a 45 grados pues sería menos 1. Entonces si está un poquito más inclinada, la tangente también, la línea tangente también, y me daría menos de un menos 1. Esto menos inclinado que un menos 1. Entonces ahí tiene sentido. Esto es lo que ustedes ya podrían hacer. Entonces derivación implícita. Que vean ahora sí la diferencia. Cojo la original, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, y la derivo con respecto a x para eventualmente tener un dy de x que me diga la pendiente. Yo la puedo derivar con respecto a y. Entonces me quedaría un dx de y y me queda la pendiente en el eje torcido. Yo puedo poner esto todo en términos de dy, digamos, derivarlo con respecto a y, perdón, y me queda un dx de y. Pero eso es lo que avanzo sobre lo que subo. El recíproco de la verdadera pendiente, que es lo que subo sobre lo que avanzo. Entonces esto lo derivo con respecto a x. Entonces 2x. Y la derivada interna de esto, ¿qué es? La derivada de x, o sea 1. Voy a ponerla aquí para que se entienda. Más 2y por la derivada interna de y con respecto a x, de y de x. Y la derivada de 25, 0. Esto es lo que yo quería, la pendiente, lo que sube sobre lo que avanza, el de y de x. Entonces, ¿qué me quedó? Que 2y por dy de x es igual a menos 2x, pasando esto a restar. Los 2 se va con el 2 y me queda que dy de x es igual a menos x sobre y. ¿Cuál es la pendiente en el punto 3,4? Menos 3 sobre 4. Y esto dio lo mismo. ¿Sí se entiende? Entonces para eso es la derivación implícita. No solamente porque me va a ahorrar un montón de tiempo cuando no tengo una expresión explícita, un f de x en términos de solamente x, sino porque ya puedo escribirlo en términos de las dos variables que voy a conocer. Si yo quiero evaluar la pendiente en ese punto y conozco el x y el y, pues de nada me sirve tenerlo solamente en términos del x. Y la derivación implícita además, y la función, no función, sino la expresión matemática implícita, sí me da toda esta curva. Todos los puntos, ya lo quito. Todos los puntos que están